profesional de actualización y reencuentro de la profesión contable. Mi enorme agradecimiento a todos ustedes por esta invitación y contento de poder compartir este tema muy especial, muy importante, justamente a observar en las operaciones diarias de las empresas. Entonces, sin más preámbulo, igual voy a presentar, si es que me dan el pase para poder compartir. Ah, perfecto, perfecto. Solamente, a ver, por favor, si me confirma alguna persona si se está compartiendo, por favor. La cordial Sí, estoy bienvenida a bien. todas las personas. Perfecto, muchas gracias. Bien, estimados amigos, la cordial bienvenida en esta mañana a poder compartir diversos temas de actualización en materia contable, en materia tributaria y otros temas laborales. Bien, en esta oportunidad realmente vamos a tocar un tema muy importante, un tema de mucha relevancia también para las operaciones de las empresas en el día a día. Si bien es cierto, esta norma recién entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2023, pero tiene implicancia en operaciones del ejercicio 2022. Entonces, muy importante, las empresas cuando contratan en bienes, contratan servicios y demás operaciones, tener en cuenta ante qué tipo de proveedores estoy transando. Este tema específicamente relativamente nuevo, a ver, a poder, ya, ahora está, ahora está. Bien, muy buenos días a todas las personas, muy buenos días, cordial bienvenida. Bien, este tema tiene como antecedente también un tema que ya conocemos en la práctica. Las personas que viven el día a día en el tema de las fiscalizaciones de la administración tributaria, lo viven. Justamente recuerdan esas operaciones cuando, por ejemplo, un fiscalizador nos pretende atribuir una situación que en la práctica puede darse o no puede darse. Me estoy refiriendo a un tema como antecedente que es las operaciones no reales en el impuesto general a las ventas. Normativa que ya está vigente, no es nada nueva esta normativa de operaciones no reales, pero a lo que me voy a referir es que específicamente cuando un auditor, cuando un fiscalizador verifica las operaciones de las compañías, puede llegar a determinar posiblemente si no encuentra elementos necesarios, si no la empresa, el contribuyente no prevé medios probatorios suficientes, puede atribuirme que mi operación no existió. No existió porque tal vez pueden darse dos situaciones específicas que tal vez la práctica nunca se dio la operación o que en realidad sí se dio, pero quien me emitió el comprobante de pago fue otra empresa. Eso lo conocemos, eso está regulado en el artículo 44, en el artículo 42 de la ley GB, eso es norma actual. ¿Por qué tocamos esto en relación al tema de justamente de sujetos sin capacidad operativa? Porque como antecedente ya en la práctica se vive que en procedimientos de fiscalización en realidad pueden llegar a detectarme que sí, un sujeto, un proveedor no tiene los recursos financieros, operativos, logísticos para prestarme o para proveerme de un determinado bien. Eso, justamente esa situación que en la práctica en fiscalizaciones se atribuye, ahora ya está regulado a partir del 1 de enero 2023. Entonces, nosotros como compañía, nosotros como demandamos bienes, demandamos servicios, debemos estar atentos ante qué tipo de proveedores, con qué tipo de proveedores estamos transando. Yo inicialmente como compañía puedo tener la voluntad y la realidad de las operaciones. Yo necesito un bien, necesito un servicio y yo específicamente también tengo la obligación de contar con medios probatorios suficientes para poder acreditar que mi operación sí existe. Sí existe porque yo necesito sustentar un crédito fiscal, necesito sustentar un costo, necesito sustentar un gasto. Yo necesito porque mis operaciones me demandan. Yo, por ejemplo, no soy compañía, por ejemplo, soy una empresa de construcción, yo necesito a veces, o empresa inmobiliaria, por ejemplo, yo necesito edificar un inmueble. Puede ser que una empresa, por ejemplo, inmobiliaria, ella misma construya, pero puede ser también que no tenga los recursos y entonces se vale de otra empresa, que es la empresa constructora. Y esa empresa constructora justamente va a hacer la construcción y por las cuales va a emitir los respectivos comprobantes de pago. Entonces, si en la práctica se da, esto no debería haber ningún problema.
no deberíamos tener ninguna observación. Eso no, porque yo he pagado, por ejemplo, acá está la construcción, tengo los documentos adicionales como por ejemplo la factura, la orden de compra, la valorización, las proformas y todos los medios probatorios adicionales. Hasta allí no es una operación normal y corriente, no hay ningún tema, estimados amigos. Pero puede ser que en la práctica encontremos que existan algunas facturas, algunos comprobantes que en realidad no sustentan que una operación en la práctica se realizó. A esos temas donde justamente hay operaciones que por más que se emita el comprobante de pago, hay algunas operaciones que no existen. Y esos comprobantes son emitidos por algunos proveedores que en la práctica solamente sirven como intermediarios o en todo caso se valen de figuras artificiosas para poder emitir comprobante de pago, entre comillas, para trasladar un crédito fiscal, trasladar un costo, trasladar un gasto. Como antecedente, por eso mencionamos que tenemos acá el artículo 44 para la detección de operaciones no reales. En el tema de procedimiento de fiscalización, el agente fiscalizador en algunos casos nos hemos encontrado que, por ejemplo, puede llegar a detectar que ese proveedor que está haciendo cruce de información con el proveedor, se evidencia que el proveedor no tiene los recursos suficientes para prestarme un servicio, para venderme un bien. Entonces, cuando llegan a se llega a detectar o se llega a comprobar estos indicios que en realidad el proveedor puede que no exista, es allí que tiene como consecuencia en la empresa usuaria del servicio o en la empresa que ha comprado el bien, que me desconozcan los efectos, que no tenga esa operación, no tenga los efectos tributarios que yo justamente he demandado. ¿Qué quiere decir? Que me desconozca un crédito fiscal, que me desconozca un costo, que me desconozca un gasto. Sobre eso hay diferentes criterios jurisprudenciales a nivel en sede administrativa del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, en esta resolución, la 7065 de la Sala 3 del año 2000, ha señalado, por ejemplo, un caso en particular que el proveedor no tenía los recursos suficientes como para acreditar que esa operación en la práctica se dio. Entonces, ya hay antecedentes en este tema de operaciones no reales, por ejemplo, que está en la norma, pero que esto se desarrolla a través del procedimiento de fiscalización y que se llega a detectar que algunos de los proveedores puede en realidad que en la práctica no exista. Solamente con esto, disculpe, a ver, solamente con esto cerramos el antecedente para ir específicamente a lo que es la atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. Entonces, en la ley del IGB, por ejemplo, en el artículo 44, encontramos dos situaciones que se pueden atribuir que en realidad la operación no existió. Encontramos las operaciones del inciso A, por ejemplo, yo voy a emitir una factura poniéndole, supongamos, venta de bienes muebles, venta de muebles de oficina, por ejemplo, venta de muebles de oficina. Y en la práctica me llegan a comprobar que este comprobante de pago, si bien es cierto, traslada un crédito fiscal, traslada un costo, traslada un gasto, y en la práctica en realidad nunca existió, no existió voluntad de las partes para concretar esta operación. Entonces, si esta operación en la práctica nunca se dio, estamos ante una operación de simulación absoluta. ¿Qué quiere decir? Que esta operación, por más que exista un comprobante de pago, nunca se dio. Entonces, tiene como consecuencia para el usuario del servicio, no tiene ningún efecto tributario, no hay costo, no hay gasto, no hay crédito fiscal. Y por la otra parte del emisor del comprobante de pago, sí, entre comillas, se le castiga con el pago del impuesto general a las ventas que figura en el comprobante de pago, situación que puede ser discutible, pero es otro tema de materia de análisis. En cambio, cuando haya operaciones, por ejemplo, el mismo caso, yo les quiero vender esos muebles de oficina a ustedes, pero en este momento yo no quiero emitir el comprobante de pago. Digo a otra empresa, un amigo, otra empresa intermediaria que por mi cuenta, por la venta de esos bienes muebles, emita el comprobante de pago, entre comillas. Entonces, el usuario del servicio, el usuario de esos bienes que va a consumir, recibe el comprobante de pago, pero en realidad ahí estamos ante un caso que la operación sí existió, la voluntad de las partes sí existió. Sin embargo, se ha utilizado una persona interpósita, una persona intermediaria para que facture a mi nombre. En ese caso, estamos ante una operación, una simulación
relativa, una simulación relativa. ¿Cuáles son los efectos para el usuario? Que sea yo en el ejemplo, yo podría utilizar, y digo el término podría, porque siempre y cuando tengo que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo haber utilizado ciertos medios de pago, transferencias, el tema de cheques y orden de pago con cierto periodo de pago. Entonces, si por ahí cumplo esas condiciones, puedo utilizar ese crédito fiscal. Ahora, siempre y cuando también yo como usuario no haya sabido de esto. Si yo soy consciente, si me llegan a detectar que yo sí he sabido que el verdadero proveedor no es el que aparece en el comprobante de pago, a pesar de ello, a pesar que haya utilizado estos tres medios de pago, no voy a poder hacer uso de ese crédito fiscal. Ese es lo que conocemos nosotros en el artículo 44 de la ley del IGB. En sentido estricto, a ver, estimados amigos, si yo recibo una factura que en realidad, como lo llamo, una factura de favor, una factura que en realidad no existe, con proveedor muchas veces mala práctica, a veces de rebajar un crédito fiscal, porque a veces dice que las empresas de servicio mucho pagan IGB, eso, los famosos clichés que escuchamos a veces a diario. Entonces, si se entiende que es una operación que no existe, no tengo derecho a utilizar los efectos tributarios de la misma. En ese contexto, a partir del 2023, con la publicación del decreto legislativo 1532, se establece el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede que en la práctica se haya dado esta operación, pero existen algunas situaciones o indicios que pueden llegar a determinar que ese proveedor en realidad no tiene la suficiente capacidad logística, financiera, operativa para que te haya prestado ese servicio o te haya vendido ese bien. Entonces, cuando la administración tributaria, con todas las fuentes de información que tiene, y que es una entidad que tiene gran cantidad de información y cruza información con otras entidades administrativas, otras entidades públicas y privadas también, podría llegar a detectarme que yo, tal vez, que yo presto un servicio, pero no sé, supongamos, yo soy una empresa, supongamos que vende por internet, supongamos, yo soy una empresa, un pequeño negocio que vendo por internet, y vamos a suponer que yo he facturado, supongamos, yo he facturado 1 millón de soles en un año, y en ese negocio, en ese pequeño negocio que vendo por internet, vamos a suponer que yo mismo, en realidad, yo mismo he hecho toda esta venta. Yo no tengo personal en planilla, yo no tengo locador de servicios, a mí, entre comillas, nadie me ayuda. Entonces, la administración tributaria podría llegar a detectarme esa persona como negocio factura 1 millón de soles. Factura 1 millón de soles, que no está prohibido, lógicamente. El tema está que en los usuarios del servicio, esa factura, que por ejemplo yo te puedo vender, no sé, yo soy venta de productos por internet, ustedes son mi cliente, ustedes me compran, ustedes esa factura lo han anotado en su registro de compras, si hablamos del IGB, por ejemplo, y han utilizado el crédito fiscal. La administración tributaria podría decir, en realidad esta factura que tú me estás anotando y que estás utilizando el crédito fiscal, contiene una operación que puede ser que ese proveedor en realidad no tenga la capacidad de generar esa venta. ¿Qué quiere decir? Que la SUNAME podría atribuir que con ese volumen de ventas de 1 millón de soles y que no tienes personal en planilla, no tienes locadores de servicios, posiblemente tú no hayas realizado la operación. Entonces, esos indicios que me conllevan a decir que tal vez ese proveedor en realidad no puede porque las mismas situaciones no lo ayudan a que pueda generar esa venta, puede conllevar a que en el usuario del servicio se desconozcan los efectos tributarios. Pero esa es en la parte del usuario, esa es en la parte del cliente, en la parte del proveedor, aquí viene el tema, porque la administración tributaria va con todas las fuentes de información, podría llegar a atribuirme que yo no tengo la suficiente capacidad operativa para vender bienes o prestar los determinados servicios y tiene consecuencias. Entonces, a raíz de toda esta situación nace el tema del
de la norma, se implementa en la norma a partir del 1 de enero del año 2023 el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, que es el famoso SS, o la abreviatura, mejor dicho. Dice, es aquel que si bien figura como emisor del comprobante de pago o de los documentos complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros, y estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las cuales se emiten dichos documentos. Esto nos trae a la memoria, por ejemplo, hace unos meses atrás, algunos de ustedes, algunas empresas han estado siendo notificadas, por ejemplo, por un tema que podríamos asimilarlo, pero tiene otra connotación. Me refiero a que algunas empresas han estado siendo notificadas por una acción inductiva donde dice el número de trabajadores o el número de trabajadores no guarda relación, ojo, el número de trabajadores no guarda relación con el volumen de tus ingresos. Y veíamos que, por ejemplo, la administración tributaria me reflejaba un monto, por ejemplo, de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, y por ejemplo, trabajadores en planilla, solamente aparecía uno, incluso no había ningún trabajador en planilla, solamente habían 3 locadores, una serie de situaciones. Entonces la administración tributaria, por otro tema, ojo, por otro tema me podría decir, ¿cómo tú con este volumen de ingresos solamente tienes tal vez un trabajador, tienes dos o más volumen de ingresos, tienes esta cantidad? La SUNAT guardaba una relación que, por ejemplo, si yo facturo, supongamos, 10 millones, yo podría tener, para facturar estos 10 millones, podría, no decir, yo debería tener tal vez 20 trabajadores, 15 trabajadores, 50 trabajadores, no sé, pero es una presunción genérica, es una presunción muy ambigua, porque hay tipos y tipos de negocios. Ahora, los negocios a través del tema de la virtualidad, hay algunos negocios que sí les va bien y que no necesitan tantos recursos financieros, porque ahora simplemente hay el tema de las ventajas. Por ejemplo, yo puedo ser un proveedor de bienes, yo mismo no reparto, yo subcontrato, por ejemplo, a una empresa para que me haga la distribución de los bienes. Yo no tengo tal vez incluso un local, porque yo soy intermediario y yo puedo comprar del fabricante y de que del fabricante se vaya a la oficina de mi cliente. Para eso utilizo los famosos delivery. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Hay otros que, por ejemplo, negocios que también por el tema de pandemia se han ajustado sus costos. Antes, por ejemplo, yo podría trabajar con tener 5 trabajadores en planilla, ahora solamente tengo yo. Yo puedo ser yo el que estoy en planilla, incluso mis familiares son los que me ayudan. Y mis familiares dicen, como somos parte de la familia, no, pues no te voy a obligar a que me pongas en planilla, yo te ayuda tu familiar, tus hijos, tus padres, y te ayuda, y todo se va al negocio. Pero esas situaciones muchas veces que no se formalizan para reflejarlos tal vez en una planilla de trabajadores o que tal vez funcione como un locador de servicio, todas esas situaciones podrían conllevar a que la administración tributaria en su verificación pueda llegar a decirte que inicialmente tú eres un proveedor sin capacidad, un sujeto sin capacidad operativa. Ahora, eso tendrá que analizarse caso por caso, estimados amigos, porque es una situación delicada, en el sentido que me podrían inicialmente atribuir algo que en realidad en la práctica no existe. Si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, hay un procedimiento para hacer los descargos respectivos, todo eso, sí, totalmente de acuerdo, que aquí lo vamos a comentar, pero te tendrá que analizar caso por caso y no es que directamente me van a atribuir inicialmente una condición que en la práctica no se da. Entonces, si estamos hablando de los proveedores, los sujetos que en realidad sí realizan las operaciones, otra cosa, ojo, otra cosa es que cuando en realidad en la práctica solamente se emite facturas con fines diferentes a los reales, es decir, solamente opera, mejor dicho, la factura de favor. Esa es otra cosa. Eso sí, creería que es una norma muy buena para el tema de la evasión de impuestos, es una norma muy antielusiva. Justamente la finalidad es ir captando los contribuyentes y formalizando, y en otro caso también descartando que se utilicen estas figuras de comprobantes de pago para
poder aprovecharse de los efectos tributarios del mismo. Esa es otra cosa también. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Creería que todos estamos de acuerdo. Entonces, si una vez que, por ejemplo, hay indicios de estas situaciones, ¿cuál es el procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa? La SUNAT justamente inicia este procedimiento a través de una verificación de campo y de sus fuentes de información. Como les digo, la administración tributaria tiene diversa información que si poco a poco, al transcurso de los años, lo va utilizando toda esta información, va a sacar mucha información para poder llegar a detectar diversas cruces de información con los contribuyentes. Como lo dijo en palabras, tomo las mismas palabras del mismo intendente de SUNAT en una conferencia en la Cámara de Comercio de Lima, en la cual dijo, la administración tributaria incluso tiene mayor información que tu pareja. Suena jocoso, pero sí, en el sentido que gran cantidad de información que puede llegar a detectar alguna situación que tal vez algunos contribuyentes, algunas empresas posiblemente dicen que no, SUNAT no me va a detectar. Tiene bastante información, estimados amigos. Por ejemplo, puede hacer cruce de información con la SUNAR, con el INEI, con el Ministerio de Transportes. Muy aparte de los cruces de información con las otras empresas, tiene gran cantidad de información, tiene intercambio de información con otros países, una serie de fuentes de información que nos quedaría corto el tiempo para poder nombrar una por una, muy aparte de las declaraciones juradas de los contribuyentes. Entonces, basado en esa fuente de información, la SUNAT puede llegar a detectar que un sujeto tiene ciertas situaciones que le pueden ser, digamos, objeto de una atribución de sujetos sin capacidad operativa. ¿Cuáles son esas situaciones o esos indicios que la administración tributaria puede llegar a detectar? Por ejemplo, que el proveedor, es decir, ese sujeto, no cuente con infraestructura o bienes. Y aquí hay un punto en discusión, porque sabemos que en estos últimos meses, en estos últimos años, a raíz del tema de la pandemia, muchos negocios se han virtualizado y no es necesario incluso tener un almacén, porque como les decía, incluso yo puedo ser un intermediario, puedo ser un comercializador y los bienes del fabricante directamente los envían al cliente. No es necesario que vengan a mi oficina, a mi almacén. Puede ser, por eso hay que analizar, se tendría que analizar bien caso por caso. Dice, o incluso aquellos que no resulten idóneos para realizar las operaciones por las cuales se emiten los comprobantes de pago o documentos complementarios. No tenga activos o estos no resulten idóneos. Inicialmente, por ejemplo, si yo soy un pequeño negocio textil, yo soy un pequeño negocio textil y yo hago confección de polos. A raíz, por ejemplo, de campaña de fiestas patrias, ya se están vendiendo diversos productos por estas fiestas de nuestro país. Yo puedo, por ejemplo, venderle a su empresa, por ejemplo, polos con la marca Perú y el logo de su empresa. Yo proveedor. Pero sin embargo, en realidad yo no los fabrico, yo no los confecciono. Entonces me valgo de un tercero. Y ese tercero me va a facturar a mí y ese tercero, esos bienes, yo se los voy a vender a ustedes. Yo no tengo acá un taller de confección, yo no tengo incluso ningún almacén, directamente todos los polos van también al cliente final. Entonces, hay situaciones que en realidad pueden ser que yo no, incluso tal vez puede decir que yo no tengo máquinas. Yo no tengo máquinas de coser, yo no tengo hay situaciones muy limitativas. Entonces, también acá se puede evidenciar que si es que posiblemente no tengas activos y estés facturando por algún concepto, hay que ver caso por caso. También no tenga personal. Este es un tema también muy importante, estimados amigos, porque hay negocios, más que todo negocios pequeños, porque las empresas grandes no tienen por lo general no tienen esta situación. Las empresas grandes tienen los personales correspondientes, su propio personal o incluso está tercerizado. Pero bien, más que todo el tema de los negocios pequeños. Hay casos donde en realidad hay personas que trabajan para el negocio, pero por situaciones X, esa persona me dice, yo no quiero estar en planilla
porque, por ejemplo, me van a descontar AFP o me van a descontar el tema de la ONP. O por el contrario, el mismo empleador dice, yo no quiero ponerlo en planilla porque voy a tener que pagar más de salud, más de salud. Así, encontramos situaciones, ustedes saben más situaciones. Y esto, si bien es cierto, el negocio puede marchar bien, pero siguen trabajando para la empresa, para el negocio. Y yo, lógicamente, podría tener incluso 10, 20 personas que están en esa situación. Claro que es informalidad y todo ello, sí, perfecto, pero yo puedo seguir facturando. Y formalmente tal vez tengo un personal en planilla o dos personales en planilla. Y con ese volumen de ingreso, pues pueden decir, tú con ese volumen de ingreso, en realidad tienes solamente dos personas en planilla, a veces tienes un locador de servicio, es muy poco, es mínimo. Entonces, esas situaciones ya son indicios que posiblemente ese negocio, esa empresa, posiblemente no está realizando, cuando en la práctica sí se da, sí se da. Ahora, son estas tres situaciones y la norma también nos dice cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene los recursos financieros. Mejor dicho, es una lista abierta. Si bien es cierto, de forma expresa han contemplado tres situaciones específicas, pero es una lista abierta que pueden existir otros indicios que llega a determinar la administración tributaria. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en estas situaciones, yo trataría de sincerar mis operaciones o formalizar, por ejemplo, el personal. Yo podría reflejar, muchas veces también tengo establecimientos anexos y no los incluyo en la ficha RUC de SUNAT. Yo puedo tener almacenes tal vez y no quiero, me olvido o nadie me dijo o yo no sabía, por ejemplo, de incluir como un establecimiento anexo. Entonces, hay diversas situaciones que me pueden llegar en algún momento, inicialmente, atribuir una condición de sujeto sin capacidad operativa. Ahora, si es que SUNAT, por ejemplo, llega a verificar, porque con las fuentes de información que tiene, con un trabajo de campo que puede hacer la administración tributaria, si es que SUNAT llega a verificar a un sujeto que puede tener indicio de sujeto de sin capacidad operativa, entonces la SUNAT notifica una carta tipo fiscalización, una carta y un requerimiento correspondiente. Entonces ahí presenta SUNAT a su agente fiscalizador y comunica el inicio del procedimiento, ojo, inicio del procedimiento de un proceso de atribución de sujetos sin capacidad operativa. Ojo, es como que, por ejemplo, a mí me han detectado, por ejemplo, operaciones que, por ejemplo, conllevan a un gasto no deducible. Inicialmente ustedes saben que te notifica la administración tributaria y tú tienes como contribuyente la oportunidad de presentar los descargos respectivos. Entonces, supongamos, me llega a mi empresa, a mi negocio, me llega esa carta, me van a presentar al agente fiscalizador, me llega el requerimiento respectivo. ¿Cuál es el plazo que yo tengo para presentar mis descargos, para presentar mis medios probatorios que correspondan? Dice, yo tengo justamente 30 días hábiles para a partir de la fecha que surtió efecto la notificación. Y aquí hay un tema también muy importante. Para las empresas grandes, para las empresas medianas, si es que se le atribuyera esta condición, vamos a suponer que se le inicia un procedimiento. Las empresas grandes, las empresas medianas, tienen personal que día a día, verifica la clave, el buzón electrónico. Creería que ellos fácilmente van a recibir, van a verificar y bueno, si es que les ha llegado esa notificación, tienen 30 días hábiles para poder presentar los descargos respectivos. Pero yo también me voy a otro tema, aquellos sujetos que en la práctica ellos por lo general a veces no tienen personal administrativo, ellos mismos hacen todo, estimados amigos. Yo, un pequeño negociante, un pequeño negocio, él no está pensando en SUNAT, él no está pensando en revisar el buzón electrónico, yo estoy pensando en vender, vender y vender. Ese es el tema. Y a esos tipos de negocios podría ser el caso que les han notificado a su buzón electrónico y tal vez no se percató, pasaron 10 días, 20 días y recién se percata por ahí, no sé, se le prendió el chip y voy a revisar mi buzón electrónico. Puede ser el caso que a otros incluso ni se percatan, pasan los 30 días y no respondió el contribuyente. Esa es la situación.
Si bien es cierto, esto también trae a comentario la sentencia del Tribunal Constitucional, donde la Administración Tributaria debe cerciorarse que el contribuyente ha sido debidamente notificado para ejercer su derecho a la defensa. Una sentencia del Tribunal Constitucional publicada a unas semanas atrás. Pero muy aparte de ello, en los pequeños negocios, yo me digo, por lo general, a veces hay una sola persona y él hace todo y él no está pendiente. Ahí tendríamos que ver, porque es un proceso rápido. 30 días tengo para poder responder, un proceso sumarísimo a nivel jurídico. Entonces, dentro de ese plazo se tiene para presentar los descargos de acuerdo al requerimiento que le haga justamente llegar la administración tributaria. Entonces, una vez que el contribuyente, que el pequeño negocio, que la empresa presente los descargos, justamente la administración tributaria va a evaluar los descargos respectivos, los medios probatorios que considere conveniente, que le ha presentado el contribuyente, y de acuerdo a eso se suscitarán dos situaciones. Si los descargos están válidamente, están conforme, la administración tributaria está satisfecha de los descargos y tal vez va a llegar a desvirtuar que en realidad esta empresa, este negocio, en realidad sí tiene los recursos suficientes o hay particularidades que inicialmente a mí como administración tributaria me conllevó a decir eso, pero en la práctica no se da y este proveedor, este sujeto en realidad sí existe, sí tiene los recursos suficientes, sí ha podido prestar el servicio, sí ha tenido los recursos para venderme un determinado bien. Ese sería el resultado óptimo que yo esperaría como negocio si es que me atribuyen inicialmente, me envían un requerimiento atribuyéndome esta situación de sujetos sin capacidad operativa. O por el contrario, puede suceder que tal vez yo he presentado algunos medios probatorios, pero que no son suficientes para desvirtuar esa atribución de sujetos sin capacidad operativa. En ese segundo supuesto, la administración tributaria emite y notifica la resolución de atribución. Allí sí, la resolución donde me atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa. Me está atribuyendo esa condición. Ese es el resultado que en realidad no debería, yo como empresa, si es mi caso, no esperaría. Pero bien, sigamos. La pregunta es, ¿esa resolución de intendencia de la administración tributaria puede ser impugnada? La respuesta es sí. Sí puede ser materia de impugnación. Entonces yo necesito tener en cuenta un factor muy importante, que es los plazos. Los plazos para poder presentar los recursos impugnatorios que correspondan. Por ejemplo, yo tengo 10 días hábiles para la interposición del recurso de reclamación o segunda instancia administrativa, la apelación de corresponder. 10 días hábiles, estimados amigos. Por ejemplo, me notifican el día, voy a adelantarme al futuro, me notifican la resolución donde sí, la SUNAT me dice que yo soy un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, yo tengo 10 días hábiles siguientes para poder presentar el recurso en la primera instancia administrativa, el recurso de reclamación. 10 días hábiles. Incluso si por ahí más adelante me falta un requisito, falta, no sé, falta algún documento, lo que fuera, tengo 5 días hábiles para la subsanación de los requisitos de admisibilidad. Y, ojo, la administración tributaria, si de corresponder, por ejemplo, si yo le presento mi recurso de reclamación, la administración tributaria tiene 30 días hábiles para resolver la reclamación y apelación, dependiendo de la instancia, bajo responsabilidad. Entonces, es un proceso sumamente corto, entre comillas, porque yo, contribuyente, tengo 30 días, 10 días hábiles para poder presentar mi reclamo y la administración tributaria tiene 30 días hábiles para poder resolver esa reclamación. En los recursos ordinarios, sabemos que, por ejemplo, nosotros tenemos 20 días para poder presentar la reclamación y la administración tributaria tiene el plazo máximo de 9 meses para poder resolver nuestros recursos de reclamación. Acá son procesos cortos, estimados amigos. La administración tiene 30 días hábiles para poder resolver la reclamación, en todo caso la apelación según la siguiente instancia, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, yo sí puedo presentar los recursos impugnatorios para poder dejar sin efecto esta resolución de intendencia donde SUNAT ya después de presentar mi descargo, si no ha estado conforme la administración con esa documentación, que me atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa.
Ok, es decir, si yo soy el caso, yo estaría impugnando esa resolución. Ahora, la resolución de intendencia que me notifica la administración tributaria podría quedar firme, es decir, ya cosa juzgada. Es decir, que ya no hay, digamos, derecho a seguir. ¿En qué caso puede quedar firme esa resolución de intendencia? Quedará firme cuando, por ejemplo, venza el plazo para poder impugnar la resolución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo 10 días hábiles después de recibir la resolución de intendencia de SUNAT, donde me dice que yo soy sujeto sin capacidad operativa, tengo 10 días hábiles para reclamar. ¿Qué pasa por ahí si se me pasan los 10 días hábiles? Pasaron y no me percaté, no sé, estaba buscando una persona, no sé, X situaciones se pasan. Entonces, si es que yo no logro impugnar esa resolución dentro del plazo legal, que son 10 días hábiles, se entiende que esa resolución de intendencia queda firme, queda firme. Entonces, muy atentos con los plazos, estimados amigos, para poder presentar el recurso impugnatorio que corresponda. También, por ejemplo, dice, ¿en qué caso quedará firme ya consentida la resolución? Habiéndose impugnado la resolución, el sujeto presente el desistimiento. Yo inicialmente puedo presentar mi recurso de reclamación, pero en el camino yo puedo decir, en realidad, no sé, puedo retractarme, hay alguna situación que me has aconsejado mejor que ya no, no hay posibilidades tal vez de éxito en revertir esta situación y digo, no, mejor voy a desistirme, lo dejo sin efecto. Puedo presentar un recurso de desistimiento, eh, puedo presentarlo y si es así, si es que fuera así, si es que yo me desisto de ese recurso, entonces queda sin efecto, queda firme la resolución de intendencia donde me atribuyó la condición de sujeto sin capacidad operativa. Otro también dice, se haya notificado al sujeto una resolución que pone fin a la vía administrativa. Alguien me pregunta, ¿qué pasaría si yo no tengo éxito en el recurso de reclamación, no tengo éxito en el recurso de apelación? ¿Puedo seguir a la vía judicial? No hay ningún impedimento para que tú puedas seguir en la vía judicial, en sede judicial, ¿ya? Entonces, ahí. Inicialmente la idea sería agotarlo en la reclamación o la apelación según corresponda y no querer, digamos, litigar hasta el final, según las, a veces, opiniones de las empresas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias si ya efectivamente me han notificado la resolución de intendencia que soy sujeto sin capacidad operativa? ¿Cuáles son las consecuencias? La SUNAT publica en su página web y en el diario oficial El Peruano. Ojo, son dos fuentes de información donde yo voy a estar publicado. Qué bueno, ¿no? Me van a publicar, voy a aparecer en el diario oficial El Peruano, voy a aparecer en la página de SUNAT como una buena noticia. No, todo lo contrario. Es decir, que yo voy a aparecer en la página web de SUNAT como sujeto sin capacidad operativa. ¿Qué quiere decir? Que entre comillas ese proveedor, esa empresa, en realidad no tiene suficiente, no, si yo contrato con ese tipo de empresas, esa operación no existe, no surte los efectos tributarios que yo desearía para sustentar costo, para sustentar gasto, para utilizar un crédito fiscal. La SUNAT publica en su página web y en el diario oficial peruano el último día calendario del mes la relación de sujetos sin capacidad operativa, cuyas resoluciones de atribución de dicha condición hayan quedado firmes. Si yo sigo litigando, es decir, que yo he presentado mi recurso de reclamación, el plazo todavía no está firme, entonces no me deberían publicar. Pero si ya, por ejemplo, perdí, ya no decido seguir, entonces se supone que la resolución de intendencia ya quedó firme. Entonces ahí yo voy a aparecer en esa famosa, entre comillas, en esa famosa lista negra, voy a aparecer que ya soy sujeto sin capacidad operativa. O sea, me voy a aparecer ante el público, ante la sociedad, no por una buena razón, sino por todo lo contrario. Entonces, también, ¿cuál es la consecuencia para ese sujeto sin capacidad operativa? A partir del día calendario siguiente a la publicación, supongamos hoy estamos 31 de julio, voy a adelantarme, supongamos, y al día siguiente, calendario de la publicación, significa que la baja de la serie de los comprobantes de pago físico y de los documentos complementarios a ellos. ¿Qué tendría que hacer? Que los comprobantes de pago en formato físico prácticamente se dan de baja, se dan de baja. Es decir, que ya no pueda
seguir emitiendo este tipo de comprobantes. También me da la posibilidad de forma transitoria, que el sujeto sin capacidad operativa solo podrá emitir boletas de venta, nota de débito y nota de crédito. ¿Qué pasaría si yo estoy, por ejemplo, en el régimen, para efecto de renta, yo estoy en el régimen MIPE tributario? En el régimen MIPE tributario. Significa que prácticamente, si me dan todavía la posibilidad de emitir boleta de venta de forma transitoria hasta que se termine, me están prácticamente volviendo, me están sacando del régimen MIPE tributario, en mi ejemplo, ojo, en mi ejemplo, me están colocando al nuevo RUS, porque si solamente voy a poder emitir boletas de ventas, ¿quiénes son los sujetos que emiten solamente boleta de venta en ese régimen específico? Son los sujetos del nuevo RUS. O sea, me van de forma transitoria, prácticamente voy a tener solamente la posibilidad de emitir boletas de venta. Ah, y ahí hay un tema, o sea, entre comillas me van a castigar. También, ¿cuál es la consecuencia para el usuario del servicio? Yo soy sujeto sin capacidad operativa, yo les he vendido bienes, yo les he prestado servicio a ustedes. Dice, las operaciones que se realizan con el sujeto sin capacidad operativa, yo en mi ejemplo, no permiten ejercer derecho al crédito fiscal o cualquier otro beneficio derivado del IGB o sustentar costo o gasto para efecto del impuesto a la renta. Y un tema muy importante. Hoy estamos 16 de julio del año 22. Si bien es cierto, la norma entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, a unos meses ya, va a tener relevancia con este periodo, con este ejercicio. ¿Por qué? Dice, porque será aplicable a los comprobantes de pago y documentos que se emitan a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Cuándo fue publicado este decreto legislativo 1532? Fue publicado el 19 de marzo de este año. 19 de marzo de este año. En consecuencia, sí, por ejemplo, hoy 16 de julio yo emito un comprobante yo soy proveedor y al siguiente año me detectan que me atribuyen la condición de sujeto sin capacidad operativa, ojo, significa que este comprobante de pago no tiene efectos tributarios. Mejor dicho, que me desconoce los beneficios de este comprobante de pago. Entonces, es muy importante porque si bien es cierto, entra en vigencia el próximo año, va a tener relevancia con este ejercicio 2022, estimados amigos. Va a tener relevancia. Muy atentos con ellos, muy atentos. Ahora, también la normativa ha puntualizado, si bien es cierto, ha puntualizado y ha modificado la propia ley del impuesto a la renta y ha modificado también algunos aspectos que tienen relevancia con un sistema administrativo, en este caso en particular, el sistema de detracciones. Me dejo entender. A raíz de la publicación de este decreto legislativo 1532, se modifica tres aspectos en la ley del impuesto a la renta. Primero, la no deducibilidad como costo computable. A ver, ustedes, por ejemplo, yo soy un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, yo les vendo, por ejemplo, muebles de oficina. Yo les vendo muebles de oficina hacia ustedes. Entonces, inicialmente esos muebles de oficina, ustedes me van a decir es activo fijo. Supongamos que sea activo fijo. O yo les vendo un vehículo, supongamos yo les vendo un vehículo. Y para ustedes es activo fijo. Inicialmente eso no es gasto, ¿no es así? Porque va a pasar justamente, se va a activar, es un costo computable. Se ha insertado en el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta esa limitación, que si yo contrato o yo registro, yo tomo un costo de un proveedor que tiene la condición de sujeto sin capacidad operativa, eso no es costo aceptado, no es costo computable para efectos tributarios. También, si es que fuera gasto esta operación que yo les estoy transando con ustedes, también se ha puesto como restricción que no es gasto deducible. Se ha incrementado, se ha incorporado en el artículo 44 de la ley de renta, donde están ubicadas todos los gastos reparables. Todos los gastos reparables. Entonces, no hay ningún vacío como a veces pasaba con otras medidas antielusivas, que solamente se hablaba del gasto, pero se dejaba abierta la posibilidad del costo. Ahora se ha puesto el candado al costo, se ha puesto el candado al gasto.
También, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo gastos de arrendamiento de personas? Yo soy persona natural y ustedes sabemos que acá nosotros en Perú tenemos la deducción, aparte de las 7 UITs, una deducción ficticia, tenemos la deducción real en base a máximo 3 UITs. Tenemos gastos de arrendamiento, hoteles, restaurantes y otra serie de gastos personales dentro de las 3 UITs. Dentro de esas 3 UITs tenemos los gastos de arrendamiento, ¿no es así? Esos gastos de arrendamiento, por ejemplo, yo soy el arrendador. Si a mí me detectan que yo soy, por ejemplo, un sujeto sin capacidad operativa, pues yo inicialmente les voy a estar cobrando la renta y ustedes van a deducir ese gasto de arrendamiento. Pero si a mí me detectan que yo soy un sujeto sin capacidad operativa, en consecuencia, ustedes no van a poder deducir ese gasto. No van a poder deducir ese gasto, estimados amigos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la condición, yo como arrendador, supongamos, yo tengo la condición de sujeto sin capacidad operativa. Entonces, ni para empresas ni para personas naturales tiene justamente el beneficio de poder deducir ese gasto, ese costo. Ya. Ahora, ese es para efectos del impuesto a la renta. La otra parte tiene relación con la norma del sistema de detracciones, del sistema de detracciones. Yo soy sujeto sin capacidad operativa por la norma, por la resolución de intendencia que SUNAT me ha atribuido. Perfecto. Yo, supongamos, tengo fondos de detracciones en mi cuenta del Banco de la Nación. Yo tengo fondos en la cuenta del Banco de la Nación. Yo, por ejemplo, quisiera hacer la liberación de los fondos ingresados, de los fondos de la cuenta del Banco de la Nación a cuentas operativas. El procedimiento que todos conocemos. Si yo soy sujeto sin capacidad operativa, ese hecho de tener esa condición me restringe a que yo pueda solicitar la liberación de las detracciones. Es decir, entre comillas, me premian. Si yo ya soy sujeto sin capacidad operativa, podría solicitarlo, sí, válidamente, pero no va a proceder la liberación de las detracciones. No va a proceder. Ese es uno, cuando yo tenga fondos en el Banco de la Nación y quiera liberar. El otro supuesto es cuando yo tengo fondos en el Banco de la Nación, ojo, yo soy el sujeto sin capacidad operativa, estoy hablando en cabeza del sujeto sin capacidad operativa. Yo tengo fondos en el Banco de la Nación y el hecho de tener la condición de sujeto sin capacidad operativa es una causal para que ese dinero, por ese dinero de los fondos del Banco de la Nación, sean, digamos, ingresados como recaudación. Así, por ejemplo, cuando comete una infracción, por ejemplo, por cifras o datos falsos, es una causal para el ingreso como recaudación de los fondos de detracción. Por ejemplo, el hecho que yo tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa es una causal más para que esos fondos sean ingresados como recaudación a las cuentas de la administración tributaria. Si bien es cierto, sí, puedo solicitar la reimputación y todo el tema, sí, perfecto, pero miren las consecuencias de yo tener esa condición de sujeto sin capacidad operativa. Ahora, ¿qué pasaría desde el punto de vista del cliente? Ya mismo terminamos. Yo soy el usuario, supongamos, voy a suponer, yo sigo siendo el sujeto sin capacidad operativa. Yo les he vendido un bien, yo les he prestado un servicio. Y ustedes se percatan que yo he sido publicado en la página web de SUNAT y en el diario oficial del peruano. He sido. Entonces, ustedes automáticamente podrían, ojo, es una posibilidad que la norma también plantea muy interesante, pero con algunas particularidades. ¿En qué sentido? Que ustedes, usuarios del servicio, como ya saben que yo les vendí a ustedes y me han atribuido a mí la condición de sujeto sin capacidad operativa, ustedes saben que esas facturas, por ejemplo, que tienen crédito fiscal, costo, gasto, no va a poder utilizarlo como tal. Se le desconocería esas operaciones. Pero ustedes no, muy aparte de eso, si ustedes contribuyentes tienen los medios probatorios mínimos suficientes para decir, muy aparte que a ese proveedor le hayan atribuido, yo tengo medios probatorios como la factura, el medio de pago, si es un servicio tengo tal vez la valorización, el informe, puedo demostrar en realidad que esa operación sí existió, yo ¿por qué me van a desconocer esa operación? La responsabilidad del tercero no me debe afectar.
En consecuencia, yo podría, si es que yo digo, para que no me desconozcan estas mis operaciones, cuando yo sí tengo los elementos suficientes para decir que esta operación sí existió, por más que al proveedor le hayan atribuido esa condición de sujeto sin capacidad operativa, ojo, la norma plantea la posibilidad que el deudor tributario, el usuario del servicio, podría, ojo, podría solicitar a SUNAT dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación. Supongamos hoy 31 de julio, hoy aparezco como yo, sujeto sin capacidad operativa. El usuario del servicio, el que ha comprado el bien, supongamos, tiene la posibilidad dentro de esos 30 días hábiles siguientes a la publicación en el diario oficial o en la página de SUNAT, tiene la posibilidad de pedirle a SUNAT, solicitarle a SUNAT que le haga una revisión de esos documentos. Alguien me podría decir, te estás poniendo la soga al cuello, le estás diciendo a SUNAT, le estás invitando a nuestros amigos de la administración tributaria, ven a revisarme. Creería que muchos de ustedes van a decir, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Que invitarlo a la administración tributaria que me revise mis operaciones. Algunos me dirán, ni loco, no, no voy a hacer nada, que se quede ahí. Sí, pero la norma plantea esa posibilidad que para defender la deducción de esos gastos, de esos costos, de ese crédito fiscal, de esas operaciones que yo he transado con el sujeto sin capacidad operativa, para que me haga la revisión. Dice, se puede solicitar la revisión de los comprobantes que le hayan emitido el sujeto sin capacidad hasta el día en que se efectúa dicha publicación en la forma que la SUNAT establezca. Sobre esto está pendiente una resolución de superintendencia que debería señalarme las formas cómo solicitar y todo esto. También, entonces, la administración tributaria va a iniciar el procedimiento de fiscalización parcial. Fiscalización parcial, ojo, fiscalización parcial. Y producto de ello va a culminar con, ojo, con la resolución de determinación. Tal vez está todo ok, hemos comprobado que si esas operaciones sí existieron, ok, debería salir cero. Sin embargo, si es todo lo contrario, la resolución de determinación va a salir con un monto tal vez que va a ajustar la administración tributaria. Pero el tema no solamente es que me van a revisar esas operaciones que yo he transado con el sujeto sin capacidad operativa. La norma plantea que la SUNAT puede evaluar otros aspectos del tributo. Y ahí alguien de ustedes me podrá decir, ah, no, ya, pues si yo lo llamé para que me revise justamente las operaciones que he transado con el que me va a revisar otros aspectos, mejor no, lo dejo ahí, podrían decir ustedes. Pero muy interesante esto que plantea justamente la normativa. Ya el tema que las empresas hagan y soliciten que SUNAT venga, no sé, ya queda a discreción de cada empresa si es que tuviera operaciones anteriores con ese sujeto, anteriores a la publicación que ha salido en el diario oficial o en la página web de SUNAT. Y con esto termino, estimados amigos. Entonces, que se termine el plazo. Dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no solicito a SUNAT por esas operaciones? Yo no lo llamo, no lo invito a revisar esas operaciones. Yo me quedo ahí, ok, no quiero molestarlo a nuestros amigos de SUNAT. Okay, dice, si se produce un reparo, supongamos después, más adelante, la SUNAT nos visita. Nos visita si nos quiere revisar el ejercicio, supongamos, vamos a suponer, nos quiere revisar el ejercicio 2022, vamos a suponer, o el ejercicio 23, más adelante todavía. Y, por ejemplo, llega a detectar estas operaciones justamente que haya transado yo con el sujeto sin capacidad operativa. Me llega a detectar, ojo. Y como me llega a detectar, la SUNAT lógicamente ve que yo he transado con ese sujeto sin capacidad operativa, que va a generar un reparo tributario, porque ya he sabido que la norma me dice que esto no surte efecto tributario. No hay crédito fiscal, no hay costo, no hay gasto. Perfecto. Se produce un reparo por los comprobantes emitidos con este sujeto sin capacidad operativa. Dice que no hayan sido materia de solicitud de revisión. Ok, perfecto. Pero el tema no queda ahí. Es que por estas operaciones que me lleguen a detectar y que yo no haya llamado a SUNAT para que me revise esas operaciones, la norma ha colocado acá un candado. Dice, sobre esas operaciones que ya sabes que tú lo has hecho con el sujeto sin capacidad operativa, pero por las cuales no has llamado, entre comillas, a SUNAT, dicen, no admiten prueba en contrario. ¿Qué quiere decir?
por más que yo le presente todos los documentos correspondientes, todos mis medios probatorios, la SUNAT me dice, oye, tú tuviste la posibilidad de llamar para que te revisáramos estos comprobantes. Como tú no nos llamaste, entonces sobre estas operaciones observadas no te admito ninguna prueba que me trate de desvirtuar esa condición. Por eso la norma dice, no admiten prueba en contrario. Y ahí sí es un tema delicado, porque ¿qué pasaría si en realidad, como lo anterior es una posibilidad, no es una obligación que yo le diga a una, ven a revisarme esto, es una posibilidad. Algunos contribuyentes me dirán, no, yo no digo nada, yo me quedo ahí. Pero el hecho que justamente si es que me llegaran a detectar después en un procedimiento de fiscalización sobre esas operaciones, no se admite prueba en contrario, estimados amigos. Un poco controvertida este tema, un poco controvertido. Pero bueno, ahí se lo comento. También, si por ejemplo, más adelante nos llega, por ejemplo, nos inician un procedimiento de fiscalización parcial electrónica, que también es otro proceso muy rápido, es otro proceso sumarísimo, 30 días hábiles nomás dura esta fiscalización parcial electrónica. Si, por ejemplo, más adelante nos inician una fiscalización de esta forma, ustedes saben que el contribuyente tiene 10 días hábiles para poder presentar los descargos. Entonces, en estos 10 días hábiles también se respeta ese plazo de 10 días hábiles justamente para la revisión de los errores de cálculo que podrían existir en esta liquidación que me ha enviado la Administración Tributaria. ¿Ya? Y, ojo, sobre estos valores, una RRD, una RM, según corresponda, se admite a trámite los recursos impugnatorios solo si son por aspectos distintos de los cuales no se solicitó la solicitud de revisión. Este es otro tema muy importante, estimados amigos. ¿Por qué? Porque me dice, solo se admiten a trámite los recursos impugnatorios, un recurso de reclamación, un recurso de apelación, solo si son por aspectos distintos de los cuales no se solicitó la revisión. ¿Qué quiere decir? Solo te voy a emitir para que tú me impugnes sobre otros aspectos por los cuales tú no me has llamado a revisión. Ahí podríamos estar hablando que está atentando contra nuestro derecho a la defensa. Bien, estimados amigos, para hacer un resumen, esta norma, estimados amigos, es aplicable a, ojo, a partir del 1 de enero del año 2023, es aplicable a partir del 1 del año 2023, pero tiene connotación, tiene relevancia con operaciones, con comprobantes de pago emitidos a partir del 20 de marzo del año 22, que justamente el 19 de marzo fue publicada la normativa, justamente la normativa del decreto legislativo 1532. Entonces, aquí, si bien es cierto, me da la posibilidad de poder yo presentar mis descargos, es que a mí me atribuyen esa condición, inicialmente me están iniciando un procedimiento, yo tengo la posibilidad de poder presentar mis descargos, pero muy atentos, ojo, muy atentos con los plazos para poder impugnar, con los plazos para poder presentar mis descargos respectivos, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista de recaudación, la Administración Tributaria creería que sí, esta norma es muy buena para tratar de justamente de evitar el tema de facturas falsas, facturas de favor, luchar contra la evasión. Es muy buena esta norma, pero habría también en los otros casos donde hay proveedores con condiciones particulares para ver si efectivamente son proveedores de incapacidad operativa o por la misma particularidad de su negocio, en realidad no lo son, no lo son, pero se tendrá que presentar los descargos respectivos en las oportunidades que correspondan. Entonces, por mi parte, estimados amigos, de esta forma hemos terminado. No sé si creo que habrán algunas consultas o nos darán plazo, ya estamos contra la hora, no sé. Ahí me atiendo a, estimada Esther, a las indicaciones. Perfecto, a ver, gracias. Acá hay una. A ver, Isaac nos pregunta, buenos días, ¿qué es lo que va a predominar en el acto tributario? ¿El sujeto sin capacidad operativa o la fehaciencia de la operación donde cumplo todas las vías de la regla fiscal para la obtención del costo o gasto? Perfecto, muy interesante tu pregunta, estimado. A ver, en principio sabemos, ojo, en principio sabemos que si yo hago uso de un crédito fiscal, yo hago uso de un costo, de un gasto, yo como contribuyente tengo la obligación de probar, ojo, tengo la obligación de probar si en realidad esta operación existió. La carga probatoria, ojo, la carga probatoria en principio recae en el contribuyente.
¿Quién hace uso de los beneficios fiscales que están soportados en ese comprobante de pago? Yo tengo la obligación. Si yo tengo la obligación, justamente, si yo tengo los medios probatorios suficientes, mínimos, para poder probar que esta operación existió, yo no debería tener ningún problema. Y si es que a ese proveedor, por X razones, le han atribuido la condición de sujeto sin capacidad operativa, yo debería llamar a la zona y decir, mira, revísame estas operaciones y estas operaciones existen. Ahora, viene la pregunta interesante, ¿por qué? ¿Qué pasaría si en realidad esa operación en la práctica no existió? Si en la práctica no existió, estimados amigos, bueno, ahí sí ya soy consciente, por más que yo tenga tal vez una orden de compra, una factura, un medio de pago, por más que yo presente los demás medios probatorios, pero sé que esa operación no existió en la práctica, creería que ahí ya pues va a prevalecer la norma porque en la realidad nunca se dio esa operación. ¿Ya? Entonces, dependiendo en qué caso estemos. Pero yo sí les recomendaría, estimados amigos, las empresas que contratan con los diversos proveedores, soporten, conserven, acumulen los medios probatorios que corresponden. Si bien es cierto, es un tema un poco burocrático, que a veces causa dolor de cabeza en las empresas, que más documentos, empapelarlos y los diversos términos que escuchamos en el día a día, sí, pero esa documentación, esos medios probatorios te pueden ayudar a desvirtuar alguna pretensión de la administración tributaria, tal vez por el desconocimiento de determinadas operaciones. Eso te va a ayudar. Igual, si tú no estás de acuerdo, si la administración tributaria no está de acuerdo con tus medios probatorios y tú eres consciente que esa operación sí se realizó, tú tienes la vía administrativa y la vía judicial para poder defender justamente los efectos tributarios de esos comprobantes de pago. Eso sería mi recomendación. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a todas las personas que nos están. Giovanna nos pregunta, dice, ¿cómo saber si mi proveedor es sujeto sin capacidad operativa? Inicialmente, como hemos señalado, al proveedor le va a llegar una notificación, tiene la oportunidad de poder de presentar sus descargos. Si es que en realidad no convence con sus descargos, entonces la SUNAT hemos dicho que lo va a publicar una relación al final del mes, va a publicar una relación en la página de SUNAT y en el diario oficial del peruano. Es decir, no me voy a escapar, entre comillas, voy a aparecer ahí en la lista de la página de SUNAT, en la lista del diario oficial peruano. No, pero no por una buena, no por una buena causa, sino por todo lo contrario, porque si yo soy un usuario y voy a ver que mi proveedor está en esa lista, ya sé que no le voy a comprar porque no va a tener efectos tributarios las operaciones, los comprobantes de pago que me emita. O sea, es un castigo prácticamente. Ya le están diciendo no transes con ese proveedor, porque si tú transas de todas maneras, ok, ya sabemos que esa factura, ese comprobante de pago no te va a surtir efectos tributarios, estimados amigos. Ese es, entre comillas, el castigo. Gracias a las preguntas. Mariela dice, buen día, ¿cómo sé que no tiene capacidad operativa? Por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, me puede, en el tema del taller de textil, por ejemplo, yo puedo mandar a confeccionar, por ejemplo, no sé, 100 polos, supongamos, Mariela, yo quiero mandar a confeccionar 100 polos para mis trabajadores con el logo de mi empresa. Yo busco un proveedor, busco ese proveedor y, ok, perfecto, me envía la cotización, la proforma, todo, ok, perfecto. Ese proveedor, yo de todas maneras, por pericia, por alguien de mi empresa, va a verificar si ese proveedor existe, si está con la condición de no habido inicialmente. Incluso en consulta RUC aparece, por ejemplo, el número de trabajadores y el número de prestadores de servicios, los locadores. Por consulta RUC, ojo, no por clave sol. Si yo veo, por ejemplo, le voy a mandar a confeccionar 100 polos y veo que esa empresa, ese proveedor no tiene personal en planilla, no aparecen los locadores como antecedentes, ojo, no aparece. Yo podría decir, qué raro esta empresa, no tiene personal en planilla, no tiene locadores, ya me da un indicio que en realidad puede ser que este proveedor no exista, o puede ser todo lo contrario, que ese proveedor en realidad él no los haga, él tercerice también. Puede ser que él tercerice. Ah, entonces podría ser. Pero ya me puede dar un indicio que tal vez ese proveedor es sin capacidad operativa. Ya, interesante, porque obliga también a los usuarios, a las empresas, a los clientes a verificar con qué tipo de proveedor estoy transando. ¿Ya? Gracias, interesante la pregunta. Isaac, ya, muchas gracias a todos, muchas gracias.
Ah, ya. Giovanna dice, ¿cómo saber si el proveedor con el que voy a hacer una operación está como? Sí, como le digo, yo tendría que verificar en la página, cuando salga, cuando ya se publiquen, lógicamente, yo tendría que verificar en la página web de SUNAT y en el diario oficial, perdón, tendría que revisar si ese proveedor está con esa condición. Pero ojo, esto va a salir publicado recién, todavía es aplicable esta norma a partir del 1 de enero 2023. Indistintamente de ello, ojo, estimados amigos, indistintamente de ellos, yo tengo que verificar como cualquier empresa haría con qué tipo de proveedor estoy transando. Yo no me voy a lanzar a contratar a un proveedor si en realidad al menos no verifiqué sus antecedentes, desde cuándo está constituido, si tiene trabajo en planilla, si en la misma consulta aparece si tiene deudas tributarias, son algunas señales que en realidad con qué tipo de empresa, con qué tipo de proveedor estoy transando, estimados amigos, ¿ya? Por acá hay otra pregunta. A ver. Ya, Roberto dice, toda venta de bienes y servicios son inherentes a su costo, ¿correcto? ¿Qué costo se considera si mi proveedor es considerado sujeto sin capacidad operativa? En principio, a ver, si yo compro un bien, eso es inicialmente, estamos hablando de bienes, inicialmente es costo computable, costo computable. Entonces, si yo soy el usuario del servicio, ya sabemos que no tiene efecto tributario. Desde el punto de vista, dice, toda venta de bienes y servicios son inherentes a su costo, sí, tiene un ingreso y tengo su costo. ¿Qué costo se considera si mi proveedor es considerado sujeto sin capacidad operativa? En principio, si mi proveedor es considerado sujeto sin capacidad operativa, el monto que aparezca en el comprobante de pago todo eso ya no surte efecto. Es decir, ya esta factura, entre comillas, ya por este monto ya no puedo utilizar para efectos tributarios, ojo, para efectos tributarios no va a haber costo, no va a haber gasto según corresponda. Ya lo dejan sin efecto. Entre comillas, me castigan. No hay costo tributario válido. Para efectos tributarios se desconoce la operación, estimados amigos, estimado Roberto en este caso. ¿Ya? Para efectos tributarios, para efectos tributarios. Entonces creo que por acá no sé si hay... dice, sí, sí, pues, como prevenir que se tiene, dice, ¿cómo prevenir esto? ¿Qué información tenía que tener el proveedor? ¿Cómo prevenir eso? ¿Qué información tenía el proveedor? En principio, como les decía, pueden haber algunas señales que ese proveedor, por ejemplo, ese proveedor podría tener, es para caso en particular, porque inicialmente yo no conozco a fondo a mi proveedor, conoceré por el tema de que tiene su página web, tal vez le ha vendido a un cliente mío o algunas señales, pero si ya en esas señales iniciales no logro cerciorarme que ese proveedor en realidad sí me puede prestar me puede prestar esos servicios o me puede vender esos bienes, yo dudaría un poco, porque ahora tiene connotación tributaria. El castigo, entre comillas, es para el usuario del servicio, que esa operación no existe, no existe. Por acá un par de preguntas más. Giovanna dice, hay personas que, por ejemplo, compran y venden, es decir, solo comercializan el producto, entonces tenemos que verificar que el producto sea de fábrica, esa validación la hacemos nosotros. En principio, sí, efectivamente, si yo elijo un proveedor que es comercializador, en principio la operación tendría que existir el bien, el producto. Ahora, el producto no solamente como es comercializador, hay casos donde el comercializador no tiene fábrica, no tiene almacén. Como les decía, hay proveedores donde te venden, ellos a la vez compran y el producto viene del almacén de su proveedor de él. Y cuando vean la guía de remisión, Sunam me puede decir, pero no aparece el punto de partida del almacén de tu proveedor. No, porque la condición justamente de venta es que el punto de partida es el local, el almacén del proveedor del proveedor. Entonces, hay situaciones, yo tendré que demostrar, ojo, el usuario del servicio, la persona o la empresa que compra el bien, por su parte, muy aparte que al proveedor le pueda tener estos indicios, él tiene la obligación de contar con medios probatorios para poder soportar que la operación se dio efectivamente. Porque si además, si yo soy una empresa que no soy diligente, y yo solamente tengo mi factura, yo solamente tengo el cheque por ahí, a la justa es una orden de compra, una orden de servicio, no tengo nada más. Y mi proveedor es por ahí dudoso, que en realidad, con más razón, SUNAT
te va a invalidar la operación, porque en principio la carga probatoria lo tienes tú, usuario, y si no tienes medios probatorios suficientes, ya va a dudar. Más aún, si tu proveedor está con esos indicios, peor todavía. Y ya, pues, y si en realidad tu proveedor fue ratificado como sujeto sin capacidad operativa, ya esa operación tú tienes como efecto que no surte efectos tributarios, estimados amigos. ¿Ya? Y la última, María dice, cuando el usuario es una entidad pública, no se vería afectado cuando la compra el sujeto sin capacidad operativa. Muy buena pregunta, María. En principio, yo diría que no, porque el castigo, entre comillas, es para el usuario que ha utilizado el costo, el gasto o crédito fiscal. En principio, hay que ver qué tipo de entidad pública que puede tener participación privada, por ejemplo. Eh, supongamos, es una entidad del Estado, inicialmente ellos no tributan IGB, no tributan impuesto a la renta. Entonces, inicialmente para ellos no les afectaría, pero lo que yo sí más bien me analizaría en la entidad pública es que en realidad si esta operación existe, porque si yo estoy contratando con un proveedor que en realidad, entre comillas, no existe y nunca se dio la operación, bueno, ya eso es otro tema. Pero para efectos tributarios, yo vería si en realidad sí tengo el bien, por más que el proveedor me digan que no existe, pero acá tengo el bien, o acá me han prestado el servicio, puedo demostrar que este servicio se dio. Pero yo diría la administración tributaria más que todo va a hacer énfasis en justamente en las empresas, los contribuyentes lucrativos, en los que determinen justamente, hagan uso de ese crédito fiscal, de ese costo, de ese gasto. Ya, estimados amigos, creo que hay más preguntas, pero por el tiempo tal vez me estoy pasando, estoy robando algunos minutos, disculpe. Bueno, el agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Lima por esta invitación y a todos ustedes, estimados amigos, a poder tocar este tema muy interesante, este tema que va a surtir efecto, va a cobrar mucha relevancia, estimados amigos. Saludamos la medida justamente contra el tema de la evasión, pero habría que ver cada caso en particular, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, por mi parte, muy agradecido, estimados amigos. Mi nombre es Richard Agapito, soy asesor y consultor en materia tributaria y con mucho gusto podemos apoyarlos. Entonces, muchas gracias, estimados amigos. Muy buenas tardes. Gracias, estimada Esther, y hasta una próxima oportunidad. Encantado de poder apoyar. Gracias. Buenas tardes.